Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en esta oportunidad les voy a acercar un video para poder explicar, comenzar a desarrollar los contenidos que tienen que ver con la unidad número 2, en donde trabajaremos los dinamismos de los determinantes individuales de la conducta humana, es decir, cómo es que se construye y poder entender de que nuestra conducta, lo que hacemos habitualmente, cotidianamente, no tiene que ver con una cuestión azarosa, sino que responde a una estructura dinámica de nuestro aparato psíquico. Por lo cual lo dificultoso que tiene esta parte de la unidad es que vamos a incluir, a empezar a trabajar algunos elementos y algunos conceptos que son bien propios de la psicología, de esta disciplina, y que por ahí cuesta un poquito entenderlo, pero bueno, de a poquito vamos a ir incluyéndolos. El primer concepto que tenemos que poder pensar es hacernos la idea de que nuestra mente funciona a la manera de un aparato. Freud lo llamaba aparato psíquico. Él comienza trabajando, una de las primeras obras que él hace tiene que ver con la interpretación de los sueños, porque él comparaba a estos sueños, o cómo se formaban los sueños, con lo que son los aparatos ópticos. Ustedes saben perfectamente que cuando uno percibe la realidad a través de los ojos, uno lo que percibe de una manera, los objetos de una manera invertida, y luego nuestro cerebro se encarga de ordenarlo y de darle la posición y la forma en la cual vemos las cosas habitualmente. Él decía que los sueños de alguna manera tienen que ver con esta misma situación. Una cuestión importante es que cuando Freud empieza su investigación, hace referencia, o él creía que estaba investigando una nueva teoría de la memoria, lo que después se convirtió en lo que la propuesta de aparato psíquico, con la estructura de consciente, preconsciente e inconsciente fundamentalmente, que ya veremos más adelante. La idea es que, o lo importante es que esto de aparato psíquico nos da idea, o lo que pretende dar cuenta, es que de que nuestra mente tiene una cierta disposición, está organizada de una manera interna, estableciendo un orden, a través de lo que le llamaba la estratificación de capas sucesivas que de tiempo en tiempo se van reestructurando. Lo otro es que esta idea de aparato, la palabra viene del latín tripalium, que significa trabajo, es decir, que este aparato psíquico, nuestra mente, está en permanente movimiento, en permanente dinamismo entre todas estas instancias de nuestro aparato psíquico. Y básicamente una de las grandes funciones que tiene es de mantener los niveles de tensión lo más bajos posible, tensión originada fundamentalmente por lo que es el inconsciente. Y la cuarta idea importante para este inicio, la cuarta premisa, es que entender de que no nacemos con un aparato psíquico ya armado, sino que eso se va construyendo a partir del momento del nacimiento. Lo importante es que entender es que cuando uno nace, lo que hacemos es nacer en un estado que se llama de desamparo originario, es decir, no podemos realizar por nosotros mismos ninguna acción que permita dar satisfacción a estos impulsos y estas necesidades que tenemos desde el momento del nacer. Necesitamos sí o sí de la ayuda de un otro que intervenga. Por lo tanto, este es un concepto que es fundamental. Desde el momento en que nacemos, lo que se da es una experiencia de satisfacción originaria, decía Freud, que tiene que ver con este momento constituyente del aparato psíquico. ¿Y por qué es tan importante este momento? Porque justamente esta primera experiencia de satisfacción originaria está en relación a un otro, que le vamos a llamar el otro de los primeros cuidados, y que es el que se encarga de poder apaciguar esa tensión creada por la necesidad. Generalmente este otro de los primeros cuidados hace referencia a este adulto del mundo familiar que nos pone justamente en esta situación de poder contenernos, cuidarnos y protegernos. Esta situación de esta experiencia lo que genera también es lo que se llama una huella anémica. Son registros que se van generando y se van quedando en nuestro inconsciente y que tiene un valor electivo en lo que después será la constitución del deseo del sujeto. Esto es muy importante porque este deseo del sujeto es lo que lleva, o que está en la base, en el núcleo de lo que son nuestras elecciones posteriores. Es decir, si ustedes hacen lo que hacen, estudian lo que estudian, tiene que ver con un deseo que es inconsciente. De esta necesidad surge entonces, o este deseo surge de esta necesidad que pugna por ser satisfecha, y esto que el otro de los primeros cuidados pudo satisfacer de algún punto. La cuestión acá clave es que no todo se satisface plenamente. Ese resto es lo que hace que se convierta y se transforme en este deseo inconsciente, que es lo que se establece
el núcleo del aparato psíquico y el motor de todas las elecciones posteriores que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Todo este proceso, que se realiza a nivel inconsciente, como les decía, se realiza según las leyes de lo que se conoce como proceso primario, y que están todos ligados a la experiencia de satisfacción. Este proceso primario, además, está compuesto o está llevado adelante por dos mecanismos, la condensación y el desplazamiento. Por ahora es importante que sepamos esto, luego en otras ocasiones podremos profundizar estos mecanismos, pero básicamente son aquellos mecanismos más importantes que regulan este proceso primario y por lo cual se van marcando la manera en cómo se van inscribiendo estas huellas némicas en nuestra memoria y en nuestro aparato psíquico. Freud planteaba o proponía un modelo de estructural de aparato psíquico en donde ustedes podrán ver que hay como dos tópicas que él le llamaba. La primera tópica hace referencia a lo consciente, preconsciente e inconsciente, y la segunda tópica al yo, el ello y el superyo. Lo que da cuenta, lo que intenta dar cuenta es que todo lo consciente está en un plano que es lo que uno puede conocer, uno que puede dar cuenta, lo que uno puede decir y hablar, está por encima de la línea de flotación del agua. Por eso se piensa en el esquema del iceberg, en donde uno solamente ve una parte de ese bloque de hielo y todo el resto está por debajo, que no es invisible, uno no lo puede conocer, no lo puede ver a simple vista. Este esquema o este modelo lo que nos hace pensar es que justamente habrían motivaciones que están muy en la profundidad de nuestra mente, de nuestro inconsciente, como le llamaba él, y hay otras que están apenas por debajo de la línea de flotación y con un pequeño esfuerzo o con un esfuerzo de memoria, de concentración y de atención podemos llevarlas a la conciencia. Por lo tanto, establece Freud que habrían dos tipos de censuras o de líneas divisorias entre estas estructuras. La primera, que divide lo consciente del resto, del resto de la estructura preconsciente e inconsciente, y la segunda, que a su vez establece esta división entre lo consciente, preconsciente y aquello que es inaccesible a nuestra conciencia. Posteriormente él le suma esta otra estructura, que es el yo, el ello y el superyo, que hace referencia a que el ello, todo aquello que justamente es bien inconsciente, es plenamente inconsciente, y acá se hallan todos los impulsos y necesidades que es inagotable y que pugnan permanentemente por salir y ser satisfecho por el yo y por el plano consciente. Hay otra estructura que es el superyo, que es la heredera de todos los valores, normas, todo aquello que vamos aprendiendo de nuestros padres. Acá se encuentra también el ideal del yo, en donde su trabajo, la tarea del superyo es controlar o hacer poner un límite a aquellos impulsos o necesidades del ello que para el yo o para la moralidad es inaceptable o inaccesible. Y luego el yo es esta estructura que juega las veces de mediador entre uno y otro y es el encargado de satisfacer y dar plazos de satisfacción tanto al superyo como al ello. Y en esta dinámica es donde se va constituyendo las distintas conductas y situaciones por las cuales vamos mostrando y desarrollando a lo largo de nuestra vida, y por eso también es la teoría que le llama Freud la teoría de la personalidad, es decir, somos lo que somos en función de cómo se va dando esta dinámica entre yo, ello y superyo. Por último, para ir ya finalizando, es importante meternos, porque justamente cuando hablamos de deseo inconsciente y hablamos de estas estructuras es porque lo vamos a relacionar posteriormente con lo que es la motivación, que este sí es un concepto que ustedes como periodistas deportivos van a utilizar frecuentemente. Lo que hay que entender y tener claro acá es que primero, que todas las conductas no se originan por azar, es decir, existen una serie de motivos que le impulsan. Esta motivación entonces es el motor de la conducta, es su puesta en marcha, es lo que le da el porqué de las conductas, que son los factores que van originando todo lo que uno hace. Es decir, que nosotros no hacemos las cosas que hacemos porque sí, porque nos da la gana, sino porque justamente hay una motivación, hay una razón, que esa razón también es inconsciente y que surge de un estado de tensión o de inquietud que se origina básicamente en nuestro inconsciente y genera lo que se llama una necesidad que luego puede o no ser satisfecha por los mecanismos que les comentaba anteriormente. Por lo tanto, el concepto de motivación entonces tenemos que entender que puede ser originada por
nuestras conductas, pueden ser originadas por impulsos o necesidades, o también por incentivos, que generalmente son factores que siempre interactúan entre sí. La gran diferencia, que esto ya por ahí es hilar un poco fino, es que la motivación tiene que ver con un plano psíquico más de lo consciente y preconsciente, que se va satisfaciendo, tiene que ver con una necesidad que se satisface, mientras que el deseo está netamente en el plano inconsciente, y es algo, como les explicaba al principio, que nunca se satisface completamente. Siempre hay algo que queda por seguir en búsqueda, y que es lo que hace que, por ejemplo, cuando uno se plantea un objetivo que cree que es lo más importante en su vida y con eso va a quedar feliz para siempre, resulta que cuando lo logra, inmediatamente surge una nueva necesidad y un nuevo impulso, un nuevo motivo para seguir avanzando. Bueno, básicamente con estos pequeños conceptos damos inicio a esta unidad. También les voy a adjuntar un par de videos como para poder profundizar y aclarar un poco más algunas de estas conceptualizaciones que hicimos, y luego pasar a la actividad de aplicación. Espero que lo hayan entendido. Les mando un fuerte abrazo.